Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy vamos a realizar un programa especial referente a la defensa del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. Con nosotros se encuentran nuestros compañeros del Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Se encuentra con nosotros el subdirector y subdirectora de Comunicación Social del Ministerio Internacional de Derechos Humanos, Santiago Peña Alcántara. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Un placer volver otra vez aquí a tu programa. Y de hecho también se encuentra la subdirectora Gabriela Carrizosa, que se encuentra también con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, querido auditorio. De hecho, es un privilegio, como siempre, hacer estos programas de este tema. El día de hoy vamos a hablar de un tema para todos los de Emblemas de México, a todos los que nos sintonizan a través de nuestro canal. El tema, la voluntad de Dios. Ese tema es muy importante porque hay que hablar un poco más a fondo. Sabemos que las cosas que Dios quiere y que Él desea es una, que es la voluntad de Dios. Pero hay otras voluntades que yo quiero aquí mencionar. Una es la voluntad de Dios y otra es la voluntad de los hombres. Vamos a comenzar con un tema que viene en Génesis, que se me hace muy interesante. Yo quiero poner el ejemplo de Abel y Caín. Yo quisiera comenzar de ese texto bíblico y que de hecho los compañeros también ellos tienen preparado el tema. Antes de comenzar, tanto Santiago y Gaby también van a dar su punto de vista. Yo quiero mencionar este pasaje bíblico porque muy claramente se ve cuál era la voluntad de Dios y cuál fue la voluntad de los hombres. Abel y Caín, los dos presentaron ofrendas delante de Dios. Ambos querían agradar a Dios. Sin embargo, como Dios, él en la Biblia menciona que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y la de Caín no, pero Dios, él que conoce los corazones, él sabía el por qué. Ahora, cuando Caín, él se dio cuenta que no le agradó a Dios su ofrenda, hubo un resentimiento en contra de Abel, pero también de Dios. Porque, en primer lugar, Caín tenía intenciones de hacerle daño a su hermano Abel. Pero antes de eso, Dios, que conoce todos los pensamientos, que conoce los corazones, Dios le habló a Caín y le hizo ver lo que él quería hacer. ¿Pero qué quería hacer Caín? Matar a su hermano. Ahora, ¿esa era la voluntad de Dios? Yo hago la pregunta. Analicemos los textos bíblicos, porque muchas personas tergiversan o lo quieren ver a su punto de vista, a su antojo o a sus conveniencias. ¿La voluntad de Dios cuál era? Analicemos el texto. Él habló a Caín y le dijo que pues no era correcto lo que él quería hacer, y le hizo ver que el pecado estaba a la puerta, porque así le hizo ver. Porque Caín, ¿cuál era su intención? Matar a su hermano. Y de hecho, vamos a analizar el texto. Ustedes que lo tienen, me gustaría que lo leyeran para que juntos lo analicemos y todos los televidentes ellos vean cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de los hombres. Sí, licenciado. Bueno, miren, amable auditorio, es un tema muy relevante, es un tema importante para la iglesia. Yo creo que este tema nosotros ya lo conocemos y sabemos nosotros de este tema, pero muchas veces se cambia este tema y se hace a una conveniencia propia. Pero bueno, aquí vamos a analizarlo. La voluntad de Dios siempre ha sido perfecta, ha sido ordenada y no tiene ninguna mancha y ningún error. Y a través del tiempo, Dios ha buscado lo mejor para los hombres. Y hay algo bien importante: siempre y cuando el hombre busque un arrepentimiento y un perdón de Dios para salvación de su alma. La voluntad del hombre, desafortunadamente, siempre ha sido contraria a la voluntad de Dios. Dios le da al hombre un libre albedrío, lo que comentaba el varón de Dios. Nosotros no somos programados, no somos máquinas. Tenemos un pensamiento propio para analizar, para pensar y comprender. Entonces Dios al hombre le da un libre albedrío para decidir lo bueno y para decidir lo malo, para hacer lo correcto o para hacer lo incorrecto, de acuerdo al deseo de su corazón. Porque como dice la Escritura, de la abundancia del corazón salen cosas buenas y cosas malas. Y sí hay que hacer este hincapié. Cuando el hombre se desvía de Dios y busca el deseo de su carne, que es lo contrario a la voluntad de Dios, esto lo lleva a obtener su propio beneficio. ¿Qué es? Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué es su propio beneficio del hombre? Es la ambición, es el hinchamiento, es la envidia,
Y esto lo lleva al hombre automáticamente a perder esa comunión con Dios, porque está buscando su propio beneficio. Entonces, aquí ya dimos dos ejemplos importantes. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la voluntad del hombre. Lo que se menciona y lo que menciona el licenciado de Caín y Abel. La voluntad de Caín se manifestó desde el desvío a su propio beneficio. Su corazón se empezó a desviar, empezó a cambiar eso bueno que él tenía en su corazón. Le entró la envidia, le entró la ambición, le entró la maldad de hacerle daño a su propio hermano, licenciado. ¿Por qué estamos hablando de este pasaje? Porque es muy claro. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Él quería que los dos hicieran cosas buenas. Pero Caín, ¿cuál era la voluntad del hombre? Era matar a su hermano. Por resentimiento, por odio, por envidia, como usted bien lo mencionó. Pero esa no era la voluntad de Dios. ¿O a poco Dios quería que Caín matara a su hermano? No. Jamás hubo en la mente pensamiento de Dios, porque Él lo dice, ¿verdad? En una parte de la Escritura, Él habla, y le vamos a pasar el micrófono a la compañera para que ella lo lea. Buenas tardes, querido auditorio. Pues su servidora les va a hablar así en un resumen, que la voluntad de Dios no es igual a la voluntad del hombre. Bien dicen que Dios conoce todos los corazones buenos y malos. Lo que dice en un pasaje de la Biblia, en Isaías 55:8, Dios dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. De igual manera, en Números 23:19, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Reflexionemos en cada pasaje bíblico que su servidora acaba de decirles. Entonces aquí podemos analizar, aquí podemos ver que la voluntad de Dios no es la misma voluntad del hombre. Y aquí está claramente lo que comentó nuestra compañera en el libro de Isaías, que dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Aquí hay una separación, licenciado, muy grande de lo que dice ese texto, y claramente, ¿verdad? Dios no piensa igual que el hombre. Dios es autónomo, Dios no es carne, Dios es espíritu, no es materia como nosotros. Su pensamiento de Él va más allá, porque al hombre lo creó con un fin, ¿verdad? Para que hiciera su voluntad. Pero desgraciadamente el hombre siempre ha buscado su propia ambición, su propio beneficio, licenciado. Le paso el micrófono. Y de hecho hay otra parte de la Escritura que menciona: Dios hizo perfecto al hombre, pero el hombre se buscó sus propias cuentas. ¿Por qué? Porque precisamente el hombre busca lo malo, busca otros caminos, y la voluntad de Dios es diferente a la de los hombres. Ahora sí vamos a entrar en materia, porque esto es algo importante que todos los televidentes analicen. ¿O era la voluntad de Dios que Caín matara a su hermano? No, en absoluto. No, porque Dios todavía le habló a Caín que no lo hiciera, y Caín no hizo caso. Fue y mató a su hermano. Entonces ahí vemos, vamos a analizar ese pasaje. Entonces, ¿no es la voluntad de Dios que Caín haya matado a su hermano? No, todavía Dios le habló a Caín que no lo hiciera, pero Caín fue el que, con su libre albedrío, porque todos los hombres tienen un libre albedrío de hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces eso no fue la voluntad de Dios. Aquí vamos ahora sí a entrar al tema. Dicen que es la voluntad de Dios que esté el apóstol en la cárcel, el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Y vamos a analizar este aspecto. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Que el apóstol Naasón lo mandó para predicar el evangelio a todo el mundo. Esa es la voluntad de Dios. Pero aquí viene la voluntad de los hombres. ¿Quiénes fueron los que encerraron al apóstol Naasón en la cárcel? Vamos a iniciar, porque este tema lo tenemos que analizar, porque son muy importantes para derrumbar esos argumentos falsos que están diciendo que es la voluntad de Dios que él esté en la cárcel. Y no es cierto. La voluntad de Dios
es que el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, predique el evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Pero aquí entra la voluntad de los malos, del hombre. ¿Quiénes fueron los que encerraron al apóstol Nazón? Y que aquí debemos de analizarlo. No fue Dios, no. Dios lo mandó al mundo para predicar el evangelio. Pero los envidiosos, la gente ambiciosa que lo encerró, es muy diferente. Entonces no es la voluntad de Dios, jamás, porque Dios lo mandó a predicar el evangelio. Sin embargo, entran los malos y ahí va el otro ejemplo. ¿Qué le pasó al profeta Daniel? El profeta Daniel, ¿quiénes fueron que lo mandaron al foso de los leones? Sí, licenciado. Bueno, pues en realidad siempre, como a través del tiempo, nosotros hemos visto cómo estos hombres inicuos, porque así lo dice la Escritura, hombres inicuos, hombres malos, siempre han estado en contra de la voluntad de Dios. A este profeta Daniel, por predicar la verdad, por hacer justicia. Sí, siempre han sido los principales los que no aceptan la verdad. Y esto lo vemos a través del tiempo, ¿no? El ejemplo de lo que nos dice el licenciado Daniel. Pero también hay otro ejemplo, cómo a través del tiempo las artimañas de Satanás siempre han sido las mismas. Cuando el hombre desgraciadamente se desvía del conocimiento de Dios y busca las riquezas de esta tierra. Así también nosotros conocemos este pasaje importante de lo que le hicieron a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que fueron estos hombres contrarios a la voluntad de Dios, estos escribas y fariseos. Ellos estuvieron siempre en contra de lo que este hombre santo de nuestro Padre decía y argumentaba. Y estos inicuos, estos malvados, fueron los que llevaron a nuestro Señor Jesucristo al Calvario, porque no aceptaron la verdad, como la Escritura lo manda, ¿verdad? Lo dice, la verdad os hará libres. Y lo que dice el apóstol del Señor en el 2015, desgraciadamente a estos hombres les tocó ser cizaña, les tocó ser como Judas, que por unas cuantas monedas traicionaron a su maestro. Esto no es la voluntad de Dios. Dios no quería, licenciado, que nuestro Señor Jesucristo padeciera, sufriera, fuera bofeteado, fuera escarnecido. Esta fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios, fue la voluntad del hombre inicuo, del hombre malo, del hombre perverso, que busca siempre enriquecerse, que siempre busca su propio beneficio. Y como dice el varón de Dios, y lo recalca, la voluntad del hombre, que a través del tiempo siempre ha tenido envidia, siempre ha buscado la ambición, la avaricia, el engaño, siempre su propio beneficio. Así también el apóstol de Dios en el 2015 ponía un ejemplo de estos hombres inicuos, de estos hombres malos, y ponía el ejemplo de Coré, Datán y Abirán, que ellos siempre fueron contrarios a la voluntad de Dios, a los siervos de Dios Moisés y Aarón, que ellos decían que ya nadie los dirigía, que el pueblo de Dios sí era de Dios, pero que ellos no eran de Dios, porque en ellos había envidia, había maldad. Ellos querían ser igual que sus siervos. Ellos quisieron ser igual que sus siervos. Cuando el varón de Dios, licenciado, les hablaba en el 2015, él les hablaba de un reto, licenciado. Y este reto, cuando convoca a sus pastores y ministros y les dijo, les aceptamos el reto. Y él hablaba de unos cuantos, no hablaba de todos los ministros, pero unos cuantos eran los que no habían aceptado la elección. Y ese 1% que hablaba el siervo de Dios son aquellos que se han levantado en contra del apóstol de Dios, porque no han aceptado la voluntad de Dios. Y desgraciadamente son ellos, aquellos pastores que no han aceptado la elección y que son los que han conspirado a la voluntad de Dios y a la voluntad de su siervo. Pues esto no es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios, usted lo dijo claramente, la voluntad de Dios es de que la elección divina fue para salvación, fue para predicar el evangelio, no fue para que el varón de Dios estuviera en ese lugar. Eso fue la voluntad del hombre, porque el hombre le ganó la envidia, su propio beneficio, la riqueza, que es el mal de todo hombre licenciado, y que desgraciadamente el varón de Dios está en ese lugar, porque estos hombres han fraguado, han conspirado en contra del varón de Dios, licenciado. Y si hay que recalcarlo, Coré, Datán y Abirán no eran miembros o gente del pueblo, eran gente de un nivel alto, de un grado alto. Ahora, vámonos a la historia actual. ¿Qué pasó en el 42? ¿Quiénes fueron los que se rebelaron en contra del apóstol Aarón? Fueron pastores. Estuvo José María Iglesias, Domingo Vega, eran pastores. Y también en el tiempo del apóstol Samuel Joaquín Flores, también hubo pastores que no le aceptaron. Y ahí está Francisco Méndez. Francisco Méndez era un pastor profeta. Entonces, ¿quiénes son los que se rebelan? Los pastores. Ahora, en el tiempo del apóstol Nazón, está pasando lo mismo. Ahora, a nosotros nos atacan por defender al apóstol Nazón. ¿Y por qué nos atacan a nosotros? Porque nosotros estamos defendiendo al único apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, la máxima autoridad. ¿Quiénes son los apóstatas? Los apóstatas son esos pastores obispos que están prohibiendo a la iglesia una defensa. Que ellos están como Francisco Méndez, como Ramón Prieto, como aquellos pastores del 42, y lo hablamos abiertamente. Ellos no quieren que salga el apóstol de Jesucristo en libertad. Por eso nos están atacando a nosotros, porque ellos no quieren que salga el apóstol de Jesucristo. Estamos nosotros aclarando todos estos puntos y realmente nos estamos siguiendo al grano, ¿no? No nos estamos dándole tanta vuelta al asunto como muchos programas lo hacen. Nosotros estamos esclareciendo todo lo que está pasando en la iglesia. La iglesia, desafortunadamente, muchos hermanos no creen lo que está pasando, pero esta es una realidad que se ha estado viviendo a través de los tiempos. No es algo nuevo, porque han conspirado desde 1926. Empezaron a conspirar con el apóstol Aarón Joaquín. Después conspiraron con el apóstol Samuel. O sea, no es nuevo, nosotros lo conocemos y lo sabemos perfectamente, pero sí hubo una defensa con el apóstol Samuel Joaquín, porque también lo querían llevar a la cárcel y lo estaban acusando por lo mismo que están acusando ahorita al apóstol Nazón Joaquín. Las mismas artimañas han estado usando para poder llevar a la cárcel, o anteriormente querían llevar a la cárcel al apóstol Samuel. Eran las mismas artimañas que ahorita hicieron con el apóstol Nazón. Continuamos con este otro bloque referente al tema que hemos estado hablando sobre qué es la voluntad de Dios, y hemos especificado, hemos puesto ejemplos como lo mencionamos anteriormente, pero vamos a llegar a las conclusiones. Aquí tengo a mi lado a nuestro compañero y amigo Santiago Peña, también a Gaby Carrizosa, que nos acompañan en este programa especial, pero vamos con las conclusiones. Vámonos directamente al tema. El apóstol Nazón Joaquín García, que en la actualidad está preso en aquel país de los Estados Unidos, y que muchos han dicho que es la voluntad de Dios que esté ahí preso y que él debe de quedarse ahí en la cárcel toda su vida. Eso es lo que dicen algunos ministros en los púlpitos, y qué tristeza que digan eso cuando el apóstol de Jesucristo, Dios no lo mandó a eso. Dios mandó al apóstol para predicar el evangelio por todo el mundo, y precisamente este frente civil, donde hay organismos, hay asociaciones civiles internacionales, hay abogados, la mayoría son ajenos a esta iglesia, pero todos en grupo estamos luchando por su liberación, porque nosotros creemos que él es inocente, en primer lugar. En segundo, lo queremos ver libre. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que él salga al mundo a predicar este evangelio. Pero quiero pasarles el micrófono a los compañeros que también van a opinar el día de hoy, a Santiago, que
que el día de hoy también está en este programa especial. Santiago, ¿qué opinas sobre la voluntad de Dios y en el tema del caso del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, por favor? Licenciado, hemos tomado ya estos temas que son relevantes y que de alguna manera, la verdad, siempre encamina que se despierten muchas conclusiones, pero la verdad siempre va a ser la verdad, como dijo Cristo. La verdad os hará libres y la verdad es importante que nosotros la analicemos. Con respecto a lo que está viviendo el varón de Dios en ese lugar, él siempre predestinando lo que iba a ocurrir. El ataque que iba a tener la iglesia, principalmente el varón de Dios, es un ataque interno. Él lo dijo, que muchos de ellos no habían aceptado y no han aceptado la elección. Por eso es de que él está en ese lugar, licenciado, porque fue un ataque interno. Realmente el propósito del varón de Dios es salvar almas, es predicar el evangelio, porque para eso los apóstoles son constituidos para predicación. Y la realidad, el ser humano siempre por su egoísmo, siempre por su egocentrismo, no ha aceptado realmente la voluntad de Dios. Por eso dice Dios en su palabra: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Sabemos nosotros que el ser humano jamás va a pensar como Dios piensa. Al contrario, Dios lo que quiere es de que todo hombre alcance la salvación para su alma. Pero desgraciadamente el hombre ha tergiversado, ha cambiado. ¿Por qué? Porque no ha aceptado la doctrina de Dios. Y en estos tiempos no ha aceptado la elección divina de un hombre de Dios. Porque quien dirige a esta iglesia es un verdadero siervo de Dios. Y si no hay siervo de Dios, licenciado, pues esta iglesia es nula, es como cualquier otra iglesia. Entonces nosotros recalcamos, el varón de Dios fue predestinado antes de la fundación de la tierra para predicar el evangelio. La voluntad del hombre, por su envidia, es por eso que está adentro el varón de Dios, por este golpe interno que sufrió la iglesia, porque muchos de los altos jerarcas, obispos, no han aceptado la elección. Por eso el varón de Dios lo dijo, que esos que no han aceptado la elección, sí, siempre iban a estar en contra de la voluntad de Dios. Y desgraciadamente, pues les tocó ser cizaña. Les tocó ser Judas, que por unas cuantas monedas vendieron al Señor. ¿Por qué? Porque les ganó, desgraciadamente, la envidia. La envidia es la que corroe, la envidia es la que corrompe al humano, al ser humano. La ambición, esa es la palabra. Tienen ellos ambición, tienen envidia. ¿Por qué? Porque cuando el varón de Dios, licenciado, el varón de Dios se presenta, levanta multitudes que escuchan la palabra, porque es la palabra viva de Dios, no palabra de hombres, porque en él trae la espiritualidad de Dios, no lo material, lo espiritual, que es lo que le agrada a Dios, licenciado. Y vamos a entrar ya al tema sobre esas conclusiones, sobre esta conspiración que nos habló Santiago y que hemos hablado en programas y documentales anteriores. La conspiración es de adentro, no es de afuera. La conspiración viene de adentro. Judas estaba con el Señor, pero lo traicionó y lo vendió por unas monedas. También hay otros pasajes. El apóstol Pablo, vimos cómo lo abandonaron sus propios ministros, y es lo que está pasando en la actualidad. Y que de hecho Gaby nos trae un texto muy importante que nos va a mencionar para ya poder entrar un poquito más al tema y poderlo desglosar. Podemos explicar más a fondo sobre esta conspiración. Gaby, te paso el micrófono. Sí, licenciado. Pues yo les traigo aquí un poco de la recopilación de lo que acaban de hablar mis compañeros. Aquí los licenciados presentes. Dice una parte de las Sagradas Escrituras en Hechos 5:17. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los sumos saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y lo metieron a la cárcel común. ¿Qué es lo que ahorita estamos viviendo con el varón de Dios? ¿Qué ha hecho su pueblo? Y nadie ha hecho lo que es la voluntad de Dios. ¿Y qué estamos haciendo por el siervo de Dios? No estamos haciendo nada. Por eso les hago un atento llamado a nosotros, el pueblo del Señor. Levantemos nuestras manos y luchemos en defensa de un varón de Dios, los que realmente hemos aceptado de corazón esta bella elección. Así es, querido auditorio.
auditorio? De hecho, es un texto que nos amplía más la información y recordemos lo que le hicieron al Señor Jesucristo, cómo los principales sacerdotes, fariseos, escribas estaban en contra del Maestro de Maestros, del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Y es lo que pasó aquí con el apóstol Naasón Joaquín García. Fueron sus principales, los que estaban a su lado, quienes lo entregaron. Y esto es lo que nosotros hemos investigado. Hay familiares involucrados en esta conspiración y quien no crea, vayan al 8 de junio de 2022 en la audiencia donde apareció la hija de Santiago Joaquín, familiar de él. Hay una conspiración interna, hay hijas de pastores que también están involucradas precisamente porque querían meterlo a la cárcel. Eso fue lo que pasó. Nosotros hablamos la verdad. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Nosotros creemos en la elección del apóstol Naasón Joaquín García. Por eso levantamos la voz, le hablamos a la iglesia a que comprenda, abran los ojos, que vean la realidad. El apóstol Naasón Joaquín García está padeciendo en la cárcel, pero estos obispos están prohibiendo que se haga algo a favor de él. Y además, tanta la prohibición que a todas las iglesias mandaron circulares para que no se haga nada en favor del varón de Dios. Y dicen esos obispos que es la voluntad divina que el apóstol esté en la cárcel, sabiendo que no es así. Y todos estos obispos han estado prohibiendo y dicen que él debe de estar y permanecer en la cárcel porque es la voluntad divina. Y esto es mentira. Esto es lo que Dios no quiere. ¿Y qué pasó con Abel y Caín? Que hablamos al principio. ¿A poco era la voluntad de Dios que Caín matara a Abel? Esa no fue la voluntad de Dios. Incluso Dios le habló a Caín y le hizo ver que estaba mal y que reaccionara. Sin embargo, Caín no quiso. Entonces, la voluntad de Caín fue la que se hizo, no la de Dios. Aquí también la voluntad de los obispos es la que ellos quieren hacer, pero eso no es la voluntad de Dios, porque Dios no mandó a su apóstol para estar en la cárcel. Dios lo mandó para predicar este evangelio, y esto es la verdad. Nosotros hablamos con la verdad y con la doctrina del Señor Jesucristo, Santiago. Sí, licenciado. Nosotros sabemos relativamente que la máxima autoridad es tener un apóstol de Dios, un enviado de Dios. No elegido por hombres, sino es una elección divina. Y sabemos nosotros, y lo comentó el varón de Dios cuando él predicó a la iglesia y lo confirmó y lo dijo, que es necesario que haya hombres de Dios, enviados de Dios o enviado de Dios a la iglesia. Si no hay elección, si no hay un apóstol de Dios en la iglesia es nula. Es por eso que nosotros levantamos nuestras manos en favor de la elección. Nosotros ya lo hemos comentado y lo hemos dicho miles de veces. Nosotros no estamos en contra de la doctrina, no estamos en contra de la iglesia. Al contrario, nosotros lo que queremos es de que el varón de Dios esté afuera. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que Él es el que lleva el mensaje. Él es el que ayuda a aquellas almas que están presas por el enemigo. Y como dijo el varón de Dios, las almas son de Dios, no son del hombre. Las almas son de Dios. Y el varón de Dios vino con un propósito, al salvar las almas. El hombre no te va a salvar. La predicación del hombre es nula ante Dios. Mientras no haya la espiritualidad, porque es lo que quiere Dios. Él no quiere lo material de esta tierra, porque esto va a pasar. Esto se va a terminar, se va a concluir, pero la espiritualidad permanece. Lo que Dios trae en su apóstol, que es para salvación de las almas, esto prevalece. Y nosotros lo que queremos es que el varón de Dios esté afuera. Porque sabemos nosotros que Él, al estar afuera, donde Él se presente, convierte almas. Nosotros ahorita no lo hemos visto y constatamos cuántos bautismos hubo cuando el varón de Dios estaba presente. Porque al final de cuentas Él mismo lo dijo. A él, al varón de Dios, Dios le habló y le dijo, si tu iglesia ahorita la ves grande, la voy a hacer aún más grande. Pero eso que Dios le comentó fue a él, al varón de Dios. Jamás se lo dijo a sus pastores, jamás se lo dijo a sus obispos. No, pues es algo que fue una elección divina. Algo que Dios le dijo a su apóstol para que su iglesia creciera. Es por eso que nosotros pensemos, iglesia del Señor, si el varón de Dios está afuera, ¿cuántas almas no se van a salvar? ¿Cuántas almas
el Señor no las va a perdonar de sus pecados. Es por eso que nosotros estamos en esta lucha, pero desgraciadamente los altos jerarcas, los obispos, no quieren que el varón de Dios salga. ¿Por qué? Porque en ellos lo que les ha ganado es la ambición, la avaricia, la envidia, lo que dice el varón de Dios. Si ellos quisieran, pues formaran su iglesia, ellos hicieran su iglesia, pero como no son de Dios, como dice el varón de Dios, pues van a estar allí, nunca se van a ir. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia no son absolutamente nada. Y nosotros sí queremos que el varón de Dios salga porque lo necesitamos, porque sabemos que es luz para todo el mundo. Iglesia del Señor, hay que entender esto. No es por estar contradiciendo, no es por disgustándose o peleando, no, nosotros traemos la verdad. Y la verdad siempre va a redargullir, siempre va a traer una conclusión. Pero hagan sus conclusiones. Si todo lo que tiene es Iglesia del Señor, es por un varón de Dios. Porque si no hay varón en la tierra, absolutamente no hay nada, licenciado. Y ya para concluir, también que está Gaby con nosotros, para hacer una conclusión. Nuestro Frente Civil es para la liberación del apóstol Naasón Joaquín García. Nosotros estamos con la elección. Precisamente por esa razón estamos en la verdad. Porque nosotros, de acuerdo a la doctrina, la elección es lo más importante. Y esos pastores ya no están con la elección. Ellos están con otros intereses bastardos. Por esa razón no quieren que el varón de Dios salga de la prisión. Nosotros sí estamos en la verdad. Estamos con el ungido de Jehová, con la elección santa del apóstol. Precisamente yo me dirijo también a los de la iglesia que analicen quién es el que está con Dios y con el apóstol. Nosotros sí queremos que el varón de Dios salga porque el pueblo lo necesita. Ya va para 6 años en la prisión. Mientras que esos obispos dicen, él está bien, él está a gusto en ese lugar. Y siempre se expresan en el ministerio con esas palabras tan falsas y no hablan la verdad. El varón de Dios no está bien, está en una prisión y quien quiera vaya a las prisiones, vayan a las cárceles para ver si realmente, como lo que dicen los obispos, que dicen que está bien, nadie en una cárcel va a estar bien. Vayan a las prisiones. ¿Tienen duda? Investiguen. Pero saquen la verdad, porque nosotros queremos que también se llegue a la verdad. Nosotros hemos luchado, queremos la libertad del apóstol de Jesucristo y estamos en pie de lucha. Ya para despedirnos, Santiago, a Gaby les pido de favor que también ustedes den sus conclusiones de acuerdo a su criterio y su punto de vista, por favor. Así es, hermanos, pues nosotros estamos luchando a favor de un varón de Dios y siempre vamos a estar orgullosos de dónde pertenecemos y de quién somos. Luchemos por esta noble causa que nosotros estamos trabajando limpiamente y arduamente solamente para que el pueblo sepa la verdad, siempre haciendo la voluntad de Dios y no en contra de él, sino al contrario, siempre sirviendo a un varón de Dios. No me queda más que agradecerle a ustedes, querido auditorio. Bonita tarde. Sí, ya, licenciado y licenciada, ya en conclusión, nosotros seguiremos levantando la mano en favor de la elección, en favor de un hombre de Dios, porque sabremos que es honorable, sabemos que es un hombre bueno. El mundo tal vez desconoce porque no lo ha conocido, pero nosotros sabemos que es un hombre honorable, que es un hombre bueno, que es un hombre que ahí en donde se encuentra sigue orando por su pueblo, sigue orando por cada uno de nosotros, por aquellos que algún día van a pertenecer a su pueblo, los que han de ser de la iglesia del Señor, sigue orando. Es por eso que nosotros seguiremos apoyando este frente. Nosotros como Comisión Nacional de Derechos Humanos seguiremos luchando por los derechos del presidente internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. Lo queremos de vuelta, seguiremos luchando, seguiremos levantando nuestra mano en favor de la elección. Jamás nos cansaremos porque sabemos y hemos entendido y hemos comprendido que servir a la elección, servir a un hombre de Dios, es agradecer a Dios por todo lo recibido de su mano. Nosotros los seguimos invitando para que se unan, para que analicen todos estos puntos,
Nosotros no estamos targibizando absolutamente nada, no estamos cambiando escrituras, simplemente queremos que analicen la verdad, porque la verdad siempre sale triunfante. La verdad es la verdad y no se puede ocultar. Tenemos que hablar de la verdad, porque como dice Cristo, la verdad os hará libres siempre. Entonces, los seguimos invitando de corazón para que sigan en este canal con el licenciado, que sigan viendo todo lo que se ha hecho en favor del varón de Dios. Se han hecho muchísimas cosas. El licenciado Daniel ya son 6 años que ha trabajado incansablemente. Tenemos una mesa directiva de abogados, incansables doctores, amparistas, que han estado con nosotros apoyándonos en esta lucha. Ellos lo han entendido. ¿Y por qué no nosotros, no, Iglesia del Señor? Nosotros entendamos que esta lucha, que a lo que se refería el varón de Dios, si íbamos a aceptar el reto, era precisamente por esta lucha, porque por lo que le iba a acontecer al varón de Dios, que esto ya estaba predestinado, que era algo que le iba a pasar, algo interno, de aquellos que no han aceptado la elección. Pero los que hemos aceptado la elección, que es este frente, seguiremos adelante con la ayuda santa de nuestro Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. De antemano les agradecemos y que Dios les bendiga, licenciado. Pues un servidor les agradece tanto a Gaby y a Santiago que el día de hoy nos acompañaron en este otro programa. Quien dude, investigue. Ahí está la audiencia del 8 de junio de 2022. Si piensan que un servidor está mintiendo, revísenlo y van a ver que ahí está la pariente del apóstol de Jesucristo. Es una conspiración interna. ¿Por qué creen ustedes que las denunciantes son anónimas? Porque a esos pastores no les conviene que aparezcan los nombres de sus hijas. ¿Por qué? Porque la iglesia se daría cuenta de esta conspiración completa, de toda esta infamia que han hecho en contra del apóstol Nazón Joaquín García. Y nosotros sabemos que él es inocente, él es honorable, él no debe de estar en la prisión. Precisamente por esa razón hicimos y organizamos este frente civil para lograr su liberación. Y precisamente los obispos a mí ya me han querido callar muchas veces, pero nosotros vamos a continuar. Queremos ver al apóstol de Jesucristo fuera con la ayuda de Dios alto, todopoderoso. Así que invitamos a todos los emblemas de México a que continúen siguiendo este programa y yo les agradezco. Gaby, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Santiago, muchísimas gracias también. Placer, licenciado, que Dios te bendiga. Yo les agradezco a ambos que me hayan acompañado en este programa. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.